12. La señora Whitley siempre había llevado consigo los documentos de adopción y el certificado de nacimiento de Beth cuando viajaban, y Beth había continuado la práctica, aunque hasta ahora nunca habían sido necesarios. Durante su primera semana en Nueva York, Benny la llevó al Rockefeller Center, y ella los utilizó para solicitar el pasaporte. Para México solo había hecho falta un visado turístico, y la señora Whitley se había encargado de eso. El librito de portadas verdes con su foto de labios apretados dentro llegó 2 semanas más adelante. Aunque no estaba segura de que fuera a ir, había enviado la aceptación a París unos cuantos días antes de salir de Kentucky para ir a Ohio. Cuando llegó el momento, Benny la llevó al aeropuerto Kennedy y la dejó en la terminal de Air France. «No es imposible», dijo. «Puedes derrotarlo». «Ya veremos. Gracias por la ayuda». Beth había sacado la maleta del coche y estaba de pie junto a la ventanilla del conductor. Estaban en una zona donde no se podía aparcar y él no podía bajar del coche para despedirla. «Nos vemos la semana que viene», dijo Benny. Durante un instante ella quiso asomarse a la ventanilla abierta y besarlo, pero se contuvo. «Nos vemos entonces». Levantó la maleta y entró en la terminal. Esta vez esperaba sentir la oscura hostilidad que incluso verlo al otro lado de la sala podía provocarle, pero estar preparada para ello no le impidió contener bruscamente la respiración. Estaba allí de espaldas, hablando con los periodistas. Ella apartó la mirada, nerviosa, como hizo la primera vez que lo vio en el zoológico de México DF. Era solo otro hombre de traje oscuro, otro ruso que jugaba al ajedrez, se dijo. Uno de los hombres le hacía una foto mientras el otro hablaba con él. Beth los miró a los tres durante un momento, y su tensión se relajó. Podía derrotarlo. Se dio media vuelta y fue a inscribirse. La partida empezaría al cabo de 20 minutos. Era el torneo más pequeño que había visto, en un elegante edificio antiguo cerca de la École Militaire. Había 6 jugadores y 5 rondas. Una ronda al día durante 5 días. Si Borgoff o ella perdían pronto, no jugarían entre sí, y la competencia era fuerte. Sin embargo, pese a todo, no le parecía que ninguno de los dos pudiera ser derrotado por nadie más. Entró en la sala donde se celebraba el torneo propiamente dicho, sin sentir ninguna ansiedad por la partida que iba a jugar esta mañana ni por las de los días siguientes. No jugaría contra Borgoff hasta una de las últimas rondas. Se enfrentaría contra un gran maestro holandés 10 minutos más tarde y llevaría las negras, pero no sentía ninguna aprensión. Francia no era famosa por su ajedrez, pero la sala en la que jugaban era preciosa. 2 lámparas de cristal colgaban de su alto techo azul, y la alfombra azul del suelo era gruesa y cara. Había 3 mesas de nogal pulido, cada una con un clavel rosa en un jarroncito al lado del tablero. Los sillones antiguos estaban tapizados en terciopelo azul, a juego con el suelo y el techo. Era como un restaurante caro, y los directores del torneo parecían camareros con pajarita bien entrenados. Todo era silencioso y eficiente. Beth había llegado de Nueva York la noche anterior. Casi no había visto nada de París todavía, pero se sentía cómoda aquí. Había dormido bien en el avión y luego había vuelto a dormir en el hotel. Antes había disfrutado de 5 sólidas semanas de prácticas. Nunca se había sentido más preparada. El holandés jugó la apertura Reti, y ella la trató como lo hacía cuando la jugaba Benny, igualando al 9º movimiento. Empezó a atacar antes de que él tuviera posibilidad de enrocar, al principio sacrificando un alfil y luego obligándolo a renunciar a un caballo y 2 peones para defender a su rey. Al 16º movimiento le amenazaba con combinaciones por todo el tablero, y aunque nunca pudo hacer efectiva ninguna, la amenaza fue suficiente. Él se vio obligado a ceder poco a poco hasta que, atrapado e irrecuperablemente retrasado, se rindió. A mediodía, Beth caminaba feliz por la Rue de Rivoli, disfrutando del día soleado. Miraba las blusas y zapatos en los escaparates y, aunque no compró nada, fue un placer. París era un poco como Nueva York, pero más civilizado.
Las calles estaban limpias y los escaparates brillaban. Había cafés de verdad en las aceras y gente sentada en ellos disfrutando, hablando en francés. Había estado tan concentrada en el ajedrez que solo entonces se dio cuenta. Estaba en París. Esto era París, esta avenida por la que estaba paseando. Aquellas mujeres maravillosamente vestidas que caminaban hacia ella eran francesas, parisiennes, y ella misma tenía 18 años y era la campeona estadounidense de ajedrez. Sintió durante un momento una alegre presión en el pecho y redujo el paso. 2 hombres pasaron ante ella, conversando, y oyó a uno decir, «Avec 2 parties seulement». Franceses, y entendía lo que decían. Dejó de andar y se quedó donde estaba un momento, contemplando los bellos edificios grises al otro lado de la avenida, la luz en los árboles, los olores dispersos de esta ciudad humana. Tal vez tuviera aquí un apartamento algún día, en el Boulevard Raspail o la Rue de Capucines. Para cuando tuviera 20 y pocos años sería campeona del mundo y viviría donde quisiera. Podría tener un pied-à-terre en París y asistir a conciertos y obras de teatro, almorzar cada día en un café diferente y vestirse como estas mujeres que paseaban por la calle, tan seguras de sí mismas, tan elegantes con sus ropas bien hechas, con la cabeza alta y el cabello impecablemente cortado y peinado y cardado. Ella tenía algo que ninguna de ellas tenía, y podía ofrecerle una vida que cualquiera envidiaría. Benny había tenido razón al instarla a jugar aquí, y luego, el verano siguiente en Moscú. No había nada que la retuviera en Kentucky, en su casa. Tenía ante ella posibilidades infinitas. Deambuló durante horas por los bulevares, sin detenerse a comprar nada, solo mirando a la gente y los edificios y las tiendas y los restaurantes y los árboles y las flores. Una vez chocó accidentalmente con una anciana mientras cruzaba la Rue de la Paix y se encontró diciendo «Excusez-moi, madame», con tanta facilidad como si hubiera hablado francés toda la vida. A las 4:30 había una recepción en el edificio donde tenía lugar el torneo. Beth tuvo dificultades para encontrar el camino de vuelta y llegó 10 minutos tarde y sin aliento. Las mesas de las partidas habían sido retiradas a un lado de la sala y las sillas colocadas en torno a las paredes. La condujeron a un asiento cerca de la puerta y le ofrecieron una tacita de café Firt. Pasó un carro de postres con los pasteles más maravillosos que había visto en su vida. Sintió un momento de tristeza, deseando que Alma Whitley estuviera allí para verlos. Justo cuando cogía un Napoleón del carro, oyó una fuerte risa al otro lado de la sala y se volvió a mirar. Allí estaba Vasily Borgov, con una taza de café en la mano. La gente que lo rodeaba se inclinaba hacia él, expectante, compartiendo la diversión. Su rostro estaba distorsionado por una alegría pesada. Beth sintió que el estómago se le helaba. Volvió al hotel esa tarde y jugó tenazmente una docena de partidas de Borgov, partidas que ya sabía a conciencia por haberlas estudiado con Benny, y se acostó a las 11. No tomó píldoras y durmió maravillosamente. Borgov llevaba 11 años como gran maestro internacional y 5 como campeón del mundo, pero ella no se mostraría pasiva contra él esta vez. Pasara lo que pasase, no se dejaría humillar. Y tendría una clara ventaja. Él no llegaría tan preparado para ella como ella para él. Siguió ganando, derrotando a un francés al día siguiente y a un inglés el posterior. Borgov ganó también sus partidas. El penúltimo día, cuando jugó contra otro holandés, mayor y más experimentado, se encontró en una mesa junto a Borgov. Verlo tan de cerca la distrajo unos instantes, pero pudo librarse de la sensación. El holandés era un jugador fuerte, y Beth se concentró en el juego. Cuando terminó, obligándolo a claudicar después de casi 4 horas, alzó la cabeza y vio que las piezas del tablero de al lado habían desaparecido, y Borgov se había marchado. Al irse, se detuvo en la mesa y preguntó contra quién jugaría por la mañana. El director rebuscó entre sus papeles y sonrió débilmente. «Contra el gran maestro Borgov, mademoiselle». Beth se lo esperaba.
pero se quedó sin aliento cuando el hombre lo dijo. Esa noche tomó 3 tranquilizantes y se fue temprano a la cama, sin saber si podría relajarse lo suficiente para dormir. Pero durmió maravillosamente y se despertó relajada a las 8, sintiéndose confiada, fuerte y preparada. Cuando entró y lo vio sentado ante la mesa, no le pareció tan formidable. Llevaba su habitual traje oscuro y el áspero pelo negro peinado hacia atrás desde la frente. Su rostro era, como siempre, impasible, pero no le resultaba amenazante. Se levantó amablemente, y cuando ella le ofreció la mano, la estrechó, pero no sonrió. Ella jugaría con blancas. Cuando se sentaron, él pulsó el botón del reloj. Ya había decidido qué hacer. A pesar de los consejos de Benny, jugaría peón 4 rey y esperaría la siciliana. Había estudiado todas las partidas sicilianas publicadas de Borgov. Lo hizo. Tomó el peón y lo colocó en la 4ª fila, y cuando él movió su peón de alfil de reina, sintió un agradable escalofrío. Estaba preparada. Plantó el caballo en 3 alfil de rey. Él puso el suyo en 3 alfil de reina, y al 6º movimiento estaba en el Boleslavsky. Ella conocía, movimiento a movimiento, 8 partidas en las que Borgov había jugado esta variante. Las había repasado todas con Benny, analizándolas implacablemente. Él inició la variante de peón 4 rey al 6º movimiento. Ella jugó caballo a 3 caballo con la certeza de saber que tenía razón, y luego lo miró. Él tenía la mejilla apoyada en un puño, mirando el tablero como cualquier otro jugador de ajedrez. Borgov era fuerte, imperturbable y artero, pero no había ninguna magia en su juego. Colocó su alfil en 2 rey sin mirarla. Ella enrocó. Él enrocó. Beth miró a su alrededor, contemplando la sala bellamente amueblada en la que estaba con las otras 2 partidas de ajedrez que continuaban en silencio. Al 15º movimiento empezó a ver combinaciones abrirse a ambos lados, y al 20º se sorprendió por su propia claridad. Su mente funcionaba con calma, abriéndose paso delicadamente entre la combinación de movimientos. Empezó a presionar en la fila del alfil de reina, amenazando con un ataque doble. Él lo esquivó, y ella reforzó sus peones centrales. Su posición se abrió más y más, y las posibilidades de atacar aumentaron, aunque Borgov parecía esquivarla justo a tiempo. Sabía que eso podía suceder, y no la desanimó. Sentía en su interior una inagotable capacidad para encontrar movimientos fuertes y amenazantes. Nunca había jugado mejor. Lo obligaría a comprometer su posición con una serie de amenazas, y luego montaría amenazas que fueran dobles y triples, y él no podría evitar. El alfil de reina de él estaba ya bloqueado por unos movimientos que ella había forzado, y su reina atada, protegiendo a una torre. La habilidad de Beth para encontrar amenazas no parecía tener fin. Miró de nuevo alrededor. Las otras partidas habían terminado. Eso fue una sorpresa. Miró el reloj. Más de la 1. Llevaban jugando más de 3 horas. Volvió su atención al tablero. Lo estudió durante unos minutos y llevó su reina al centro. Era hora de aplicar más presión. Miró a Borgov. Se mostraba tan sereno como siempre. No la miraba a los ojos, sino que continuaba concentrado en el tablero, estudiando su movimiento con la reina. Entonces se encogió de hombros de manera casi imperceptible y atacó a la reina con una torre. Ella sabía que podría hacer eso, y tenía la respuesta preparada. Interpuso un caballo, amenazando un jaque que eliminaría la torre. Él tendría que mover el rey ahora y ella adelantaría a la reina hasta la fila de la torre. Se le ocurrían media docena de formas para amenazarlo a partir de ahí, con amenazas más urgentes que las que había estado haciendo. Borgov movió inmediatamente y no lo hizo con su rey. Simplemente avanzó un peón de torre. Ella tuvo que estudiarlo durante 5 minutos antes de ver qué pretendía. Si ella le hacía jaque, le dejaría comer la torre y luego colocaría el alfil delante del peón que acababa de mover, y ella tendría que mover su reina.
Contuvo el aliento, alarmada. Su torre en la fila de atrás caería, y con ella 2 peones. Sería desastroso. Tenía que retirar la reina a un lugar desde donde pudiera escapar. Apretó los dientes y la movió. De todas formas, Borgov colocó el alfil donde el peón lo protegía. Ella se le quedó mirando un momento antes de comprender lo que eso significaba. Cualquiera de los diversos movimientos que pudiera hacer para eliminarlo le costaría, y si lo dejaba allí, la posición de él quedaba reforzada en todo. Lo miró a la cara. Él la contemplaba ahora con un atisbo de sonrisa. Beth miró de nuevo rápidamente el tablero. Trató de contraatacar con uno de sus propios alfiles, pero él lo neutralizó con un movimiento de peón que bloqueaba la diagonal. Ella había jugado maravillosamente. Seguía jugando maravillosamente, pero él la estaba superando. Tendría que esforzarse más. Así lo hizo, y encontró movimientos excelentes, los mejores que había encontrado jamás, pero no bastó. Al 35º tenía la garganta seca, y lo que veía ante ella en el tablero era el desorden de su posición y la creciente fuerza de la de Borgov. Era increíble. Ella estaba jugando su mejor ajedrez, y él la estaba derrotando. En el 38º movimiento, él plantó su torre en la segunda fila de Beth para hacer la primera amenaza de mate. Ella vio con suficiente claridad cómo evitarlo. Pero detrás venían más y más amenazas que le darían mate o acabarían con su reina o le proporcionarían a Borgov una segunda reina. Se sintió desfallecer. Durante un momento le mareó solo mirar el tablero, la manifestación visible de su propia impotencia. No volcó su rey. Se levantó y miró la cara inexpresiva de Borgov. «Me rindo». Borgov asintió. Ella se dio media vuelta y salió de la habitación, sintiéndose físicamente enferma. El avión de regreso a Nueva York era como una trampa. Beth permaneció sentada en su asiento de ventanilla y no podía escapar al recuerdo de la partida. No podía dejar de volver a jugarla mentalmente. Varias veces la azafata le ofreció una bebida, pero ella se obligó a rechazarla. Quería una bebida con todas sus ganas. Era aterrador. Tomó tranquilizantes, pero el nudo en su estómago no se aflojó. No había cometido ningún error. Había jugado extraordinariamente bien. Al final de la partida, su posición era un desastre, y Borgov la miraba como si no hubiera sido nada. No quería ver a Benny. Se suponía que tenía que llamarlo para que acudiera a recogerla, pero no quería volver a su apartamento. Habían pasado 8 semanas desde que dejó la casa de Lexington. Volvería allí a lamerse las heridas durante un tiempo. El dinero obtenido con el tercer premio en París había sido sorprendentemente bueno. Podía permitirse un viaje de ida y vuelta rápido a Lexington. Y todavía habría papeles que firmar con su abogado. Se quedaría una semana y luego volvería y seguiría estudiando con Benny. Pero, ¿qué más había que aprender con él? Al recordar durante un momento todo el trabajo que había hecho preparándose para París, se sintió de nuevo enferma. Con esfuerzo, se recuperó. Lo principal era prepararse para Moscú. Todavía había tiempo. Llamó a Benny desde el aeropuerto Kennedy y le dijo que había perdido la última partida, que Borgov la había superado. Benny se mostró compasivo pero un poco distante, y cuando le dijo que iba a irse a Kentucky unos días, pareció irritado. «No te rindas», dijo. «Una partida perdida no demuestra nada». «No me estoy rindiendo». En la pila de correo que la estaba esperando en casa había varias cartas de Michael Chennault, el abogado que se había encargado de las escrituras de la casa. Parecía que había algún tipo de problema. Beth no tenía todavía la titularidad en regla o algo. Alston Wheatley estaba poniendo trabas. Sin abrir el resto del correo, se dirigió al teléfono y llamó al despacho de Chennault. Lo primero que él dijo cuando se puso al teléfono fue: «Intenté contactar con usted ayer 3 veces. ¿Dónde ha estado?» «En París, jugando al ajedrez». «Qué bonito debe ser». Hizo una pausa. «Se trata de Wheatley.
No quiere firmar. ¿Firmar qué? Las escrituras, dijo Chenot. ¿Puede pasarse por aquí? Tenemos que resolverlo. No comprendo por qué me necesita. El abogado es usted. Él me dijo que firmaría lo que fuera necesario. Ha cambiado de opinión. Tal vez pueda hablar con él. ¿Está ahí? En el despacho no, pero está en la ciudad. Creo que si pudiera mirarlo a la cara y recordarle que es su hija legal... ¿Por qué no quiere firmar? Dinero, dijo el abogado. Quiere vender la casa. ¿Pueden pasarse por aquí los dos mañana? Veré qué puedo hacer. Después de colgar, ella contempló el salón. La casa pertenecía todavía al señor Whitley. Era sorprendente. Apenas lo había visto en ella, y sin embargo, era suya. No quería que la tuviera. Aunque era una tarde de julio calurosa, Alston Whitley llevaba un traje de tweed gris oscuro, y cuando se sentó en el sofá, se subió las perneras de los pantalones, mostrando las finas espinillas blancas por encima de sus calcetines marrones. Había vivido en la casa durante 16 años, pero no mostraba ningún interés en su contenido. Entró en ella como un extraño, con una expresión que podría haber sido de ira o de disculpa. Se sentó en un extremo del sofá, se subió a las perneras de los pantalones 2 centímetros y no dijo nada. Algo en él hizo que Beth se sintiera asqueada. Tenía exactamente el mismo aspecto que la primera vez que lo vio, cuando fue con la señora Whitley al despacho de la señora Deardorff para examinarla. «El señor Whitley tiene una propuesta, Beth», dijo el abogado. Ella miró la cara de Whitley, que estaba vuelta levemente. «Usted puede vivir aquí mientras encuentra algo permanente». ¿Por qué no se lo decía el propio Whitley? La incomodidad de Whitley la hizo de algún modo sufrir por él, como si ella misma estuviera incómoda. «Creí que podía quedarme con la casa si hacía los pagos», dijo. «El señor Whitley dice que usted lo malinterpretó». ¿Por qué hablaba su propio abogado en nombre de él? ¿Por qué no podía buscarse su propio abogado, por el amor de Dios? Lo miró y vio que estaba encendiendo un cigarrillo, el rostro todavía apartado de ella, una expresión dolorida en sus rasgos. Dice que solo le permitía quedarse en la casa hasta que encontrara alojamiento. «Eso no es cierto», dijo Beth. «Dijo que podía quedármela». De repente algo la golpeó con todas sus fuerzas y se volvió hacia Whitley. «Soy su hija. Me adoptó usted. ¿Por qué no me habla?» Él la miró como un conejo asustado. «Alma», dijo. «Alma quería un hijo». «Firmó usted los papeles», dijo Beth. «Aceptó una responsabilidad. No puede ni siquiera mirarme». Alston Whitley se levantó y cruzó la habitación y se dirigió a la ventana. Cuando se dio la vuelta, se había controlado de algún modo y parecía furioso. «Alma quería adoptarte, no yo. No tienes derecho a nada mío porque yo firmara unos malditos papeles para hacer callar a Alma». Se volvió hacia la ventana. «Y no se puede decir que funcionara». «Me adoptó usted», dijo Beth. «No le pedí que lo hiciera». Notó una sensación de ahogo en la garganta. «Usted es mi padre legal». Cuando él se dio la vuelta y la miró, a ella le sorprendió ver lo torcida que era su expresión. «El dinero de esta casa es mío, y ninguna huérfana sabelotodo va a quitármelo». «No soy ninguna huérfana. Soy su hija». «No, no para mí. Me importa una mierda lo que diga tu maldito abogado. Me importa una mierda lo que dijera Alma. Esa mujer no sabía tener la boca cerrada». Nadie habló durante un rato. Por fin, Chenot preguntó en voz baja. «¿Qué quiere usted de Beth, señor Whitley?» «Quiero que se marche de aquí. Voy a vender la casa». Beth lo miró un momento antes de hablar. «Entonces, véndamela a mí». «¿De qué estás hablando?», dijo Whitley. «Yo la compraré. Le pagaré lo que diga la hipoteca». «Ahora vale mucho más». «¿Cuánto más?» «Necesitaría 7,000». Ella sabía que la hipoteca era inferior a 5,000. «De acuerdo,
dijo. ¿Tienes esa cantidad? Sí, pero voy a restar lo que pagué por enterrar a mi madre. Le mostraré las facturas. Alston Whitley suspiró como un mártir. De acuerdo, dijo. Pueden ustedes dos preparar los papeles. Me vuelvo al hotel. Se dirigió a la puerta. Aquí dentro hace demasiado calor. Podría haberse quitado la chaqueta, dijo Beth. Se quedó con $2,000 en el banco. No le gustaba tener tan poco, pero no importaba. En el correo había invitaciones para jugar en 2 torneos fuertes, con buenos premios. 1,500 en uno y 2,000 en otro. Y estaba el grueso sobre de Rusia, invitándola a Moscú en julio. Cuando volvió con su copia de los papeles firmados, dio varias vueltas al salón, pasando la mano suavemente por los muebles. Whitley no había dicho nada de los muebles, pero eran suyos. Se lo había pedido al abogado. Whitley ni siquiera había aparecido, y Chennault le llevó los papeles al Hotel Phoenix para que los firmara mientras ella esperaba en el despacho y leía un National Geographic. Ahora que era suya, la casa parecía diferente. Compraría algunos muebles nuevos, un buen sofá bajo y 2 silloncitos modernos. Ya los estaba viendo, con tapizado celeste y bordados azul oscuro. No en el azul de la señora Whitley, sino en el suyo propio. Azul Beth. Quería borrar la semirreal presencia de la señora Whitley de la casa. Compraría una alfombra nueva para el suelo y limpiaría las ventanas. Compraría un tocadiscos y algunos discos, una colcha nueva y almohadas para la cama de arriba. En Purcell. La señora Whitley había sido una buena madre. No había sido su intención morirse y abandonarla. Beth durmió bien y despertó sintiéndose enfadada. Se puso la bata de felpa, bajó las escaleras en zapatillas, las zapatillas de la señora Whitley, y se encontró pensando furiosamente en los $7,000 que le había pagado al señor Whitley. Le encantaba el dinero. La señora Whitley y ella siempre habían abierto juntas los estados de cuenta bancarios de Beth para ver cuántos intereses se habían acumulado en la cuenta. Y después de su muerte se había consolado sabiendo que podría seguir viviendo en la casa, comprando la comida en el supermercado y acudiendo al cine cuando quisiera sin sentirse corta de dinero, ni tener que pensar en buscar un trabajo o ir a la universidad o encontrar torneos que ganar. Se había traído de Nueva York 3 de los panfletos de ajedrez de Benny. Mientras los huevos servían, colocó el tablero en la mesa de la cocina y sacó el folleto con las partidas del último torneo de Moscú. No había dominado el ruso en aquel cursillo nocturno en la universidad, pero podía leer los nombres y las anotaciones con facilidad. Sin embargo, los caracteres cirílicos eran irritantes. La enfurecía que el gobierno soviético pusiera tanto dinero en el ajedrez y que incluso usaran un alfabeto distinto al suyo. Cuando los huevos estuvieron listos, los sirvió en un cuenco con mantequilla y empezó a jugar una partida entre Petrosian y tal. La defensa Grunfeld. Variante semieslava. Puso el caballo de rey negro en 2 reina en el 8º movimiento, y entonces se aburrió. Había movido las piezas demasiado rápidamente para analizarlas, sin detenerse como la habría obligado a hacer Benny para asimilar todo lo que estaba sucediendo. Terminó la última cucharada de huevo y salió al jardín trasero. Era una mañana calurosa. La hierba del jardín estaba demasiado crecida. Casi cubría el pequeño camino de ladrillo que conducía al seto de rosas de té. Volvió a entrar en la casa y movió la torre blanca a 1 reina, y luego se quedó mirando el tablero. No quería estudiar ajedrez. Era aterrador. Una enorme cantidad de estudio le esperaba si quería evitar la humillación en Moscú. Contuvo el miedo y subió a darse una ducha. Mientras se secaba el pelo, vio con alivio que necesitaba cortárselo. Sería algo que hacer ese día. Después podría ir a Purcell y buscar sofás para el salón. Pero no sería aconsejable comprar, no hasta que tuviera más dinero. ¿Y cómo podría cortar el césped? Un chico lo hacía para la señora Whitley, pero no sabía su número de teléfono ni su dirección. Necesitaba limpiar la casa. Había telarañas y sábanas y almohadas sucias.
Podría comprar otras nuevas. Y ropa nueva también. Harry Beltic se había olvidado su cuchilla en el lavabo. Debería enviársela por correo. La leche se había agriado y la mantequilla estaba rancia. El congelador estaba lleno de cristales de hielo con un montón de pollo congelado en el fondo. La alfombra del dormitorio estaba sucia, y las ventanas tenían huellas de dedos en los cristales y mugre en el alféizar. Beth se libró de la confusión que le embargaba como pudo y pidió hora con Roberta para cortarse el pelo a las 2. Preguntaría dónde encontrar a una mujer de la limpieza para unas cuantas semanas. Iría a Morris, encargaría algunos libros de ajedrez y almorzaría en Toby. Pero la empleada habitual no estaba ese día en Morris, y la mujer que la sustituía no sabía cómo pedir libros de ajedrez. Beth consiguió que encontrara un catálogo y pidió 3 sobre defensa siciliana. Necesitaba libros de partidas de grandes maestros y ejemplares de Chess Informant, pero no sabía qué editorial yugoslava lo publicaba, y tampoco lo sabía la nueva empleada. Era irritante. Necesitaba una biblioteca tan buena como la de Benny. Mejor. Al pensar en esto, al final comprendió enfurecida que podía volver a Nueva York y olvidar toda esta confusión y continuar con Benny donde lo había dejado. Pero, ¿qué podría enseñarle Benny ahora? ¿Qué podría enseñarle ningún americano? Los había superado a todos. Dependía de sí misma. Tendría que cubrir ella sola la distancia que separaba el ajedrez americano del ruso. En Toby, el maître la conocía y le dio una buena mesa cerca de la parte delantera. Pidió asperges a la vinaigrette como entrante y le dijo al camarero que lo tomaría antes de pedir el plato principal. ¿Le apetece un cóctel? Ella contempló el tranquilo restaurante, la gente que almorzaba, la mesa con los postres cerca de la cuerda de terciopelo a la entrada del comedor. «Un Gibson», dijo. «Con hielo». Se lo sirvieron casi inmediatamente. Era maravilloso mirarlo. El vaso era claro y límpido, la ginebra en su interior cristalina. Las cebollitas blancas eran como 2 perlas. Cuando lo saboreó, le picó el labio superior y luego la garganta con un dulce cosquilleo al bajar. El efecto en su estómago tenso fue notable. Todo en el cóctel era agradable. Se lo terminó despacio, y la profunda furia que sentía empezó a remitir. Pidió otro. Al fondo del salón, en las sombras, alguien tocaba el piano. Beth miró la hora. Las 12 menos cuarto. Era bueno estar viva. Nunca llegó a pedir el plato principal. Salió de Toby a las 2, entornando los ojos contra la luz del sol, y cruzó imprudentemente la calle mayor hasta la licorería de David Manley. Usando 2 de sus cheques de viaje de Ohio, compró una caja de Burdeos Paul Masson, 4 botellas de Ginebra Gordons y una botella de vermouth Martini en Rossi, y dijo al señor Manley que le pidiera un taxi. Hablaba de forma clara y nítida. Su paso era firme. Se había comido 6 espárragos y bebido 4 Gibsons. Llevaba años flirteando con el alcohol. Era hora de consumar la relación. Cuando llegó a casa, el teléfono estaba sonando, pero no lo atendió. El taxista le ayudó con la caja de vino y ella le dio $1 de propina. Cuando se marchó, sacó las botellas una a una y las colocó bien ordenadas en el mueble sobre el tostador, delante de las latas de espagueti y chili de la señora Whitley. Luego abrió una botella de ginebra y le quitó la tapa al vermouth. Nunca se había preparado un cóctel antes. Sirvió ginebra en el vaso y añadió un poco de vermouth, removiéndolo con una de las cucharas de la señora Whitley. Se llevó con cuidado la bebida al salón, se sentó y dio un largo trago. Las mañanas eran horribles, pero se manejaba. Al tercer día fue a Kroger y compró 3 docenas de huevos y un montón de comida precocinada congelada. Después de eso, siempre se tomaba 2 huevos antes del primer vaso de vino. A mediodía, normalmente se había quedado sin sentido. Despertaba en el sofá o en una silla con los miembros entumecidos y el cuello húmedo de sudor caliente. A veces, con la cabeza dándole vueltas, sentía en lo más profundo de su estómago una ira tan intensa como el dolor de un flemón reventado en la mandíbula.
un dolor de muelas tan potente que solo la bebida podía aliviarlo. A veces la bebida tenía que imponerse al rechazo de su cuerpo, pero lo hacía. La tragaba y esperaba, y los sentimientos remitían un poco. Era como bajar el volumen de un aparato de música. El sábado por la mañana derramó el vino en el tablero de ajedrez que tenía en la cocina, y el lunes chocó contra la mesa por accidente, tirando algunas piezas al suelo. Las dejó allí y solo las recogió el jueves, cuando por fin vino el joven a cortar el césped. Se quedó tumbada en el sofá bebiendo la última botella de la caja y escuchando el rugido de la segadora, oliendo la hierba cortada. Cuando le pagó, salió a oler la hierba y miró el césped con sus montículos de recortes. La enterneció verlo tan alterado, tan distinto a lo que había sido. Volvió a entrar. Agarró el bolso y llamó a un taxi. La ley no permitía las entregas de alcohol a domicilio. Tendría que comprar otra caja. 2 estaría mejor. Y probaría Almaden. Alguien había dicho que el Burdeos Almaden era mejor que el Paul Masson. Lo probaría. Tal vez unas cuantas botellas de vino blanco también. Y necesitaba comida. Almorzaba de lata. El chili estaba bastante bueno si le añadías pimienta y lo comías con un vaso de Burdeos. El Almaden estaba mejor que el Paul Masson, menos astringente en la lengua. Los Gibsons, sin embargo, podían golpearla como un palo, y lo tuvo en cuenta, reservándolos hasta justo antes de caer desmayada o, a veces, para el primer trago de la mañana. A la tercera semana se llevaba un Gibson a la cama las noches en que se acostaba. Lo ponía en la mesilla de noche con un Chess Informant encima para impedir que el alcohol se evaporara, y se lo bebía cuando despertaba en mitad de la noche. O, si no entonces, por la mañana, antes de bajar. A veces sonaba el teléfono, pero lo atendía solo cuando su cabeza y su voz estaban despejadas. Siempre hablaba en voz alta para comprobar su nivel de sobriedad antes de levantar el receptor. Decía, 3 tristes tigres triscaban trigo en un trigal, y si le salía bien, atendía el teléfono. Una mujer llamó de Nueva York, porque querían que saliera en Tonight Show. Lo rechazó. Hasta la tercera semana bebiendo, no repasó la pila de revistas que habían llegado mientras estaba en Nueva York y encontró el Newsweek con su foto. Le habían dado una página entera bajo el epígrafe Deportes. La foto la mostraba jugando con Benny y recordó el momento en que la tomaron, durante la apertura de la partida. La posición de las piezas en el tablero de exposición era visible en la foto, y vio que no le fallaba la memoria. Acababa de hacer su cuarto movimiento. Benny parecía pensativo y distante, como de costumbre. El artículo decía que era la mujer con más talento desde Vera Menchik. Beth, al leerlo medio borracha, se molestó por el espacio que le daban a Menchik y su muerte en un bombardeo en Londres en 1944, antes de señalar que Beth era mejor jugadora. ¿Y qué tenían que ver las mujeres con todo esto? Ella era mejor que ningún jugador varón en América. Recordó a la entrevistadora de Life, con sus preguntas sobre ser una mujer en un mundo de hombres. Al infierno con ella. No sería un mundo de hombres cuando terminara con él. Era mediodía, y puso una sartén de espagueti en lata a calentar antes de leer el resto del artículo. El último párrafo era el más fuerte. A los 18 años, Beth Harmon se ha establecido como la reina del ajedrez estadounidense. Puede que sea la jugadora más dotada desde Morphy o Capablanca. Nadie sabe su capacidad, cuál es el potencial que hay en el cuerpo de esa joven de cerebro deslumbrante. Para averiguarlo, para mostrar al mundo que Estados Unidos ha superado su estatus inferior en el mundo del ajedrez, tendrá que ir a donde están los peces grandes. Tendrá que ir a la Unión Soviética. Beth cerró la revista y se sirvió un vaso de Almaden Mountain Chablis para beberlo con los espagueti. Eran las 3 de la tarde y hacía un calor infernal. Y el vino empezaba a agotarse. Solo quedaban 2 botellas más en el estante sobre la tostadora. Una semana después de leer el artículo de Newsweek, un jueves por la mañana se despertó demasiado enferma para levantarse de la cama. Cuando trató de sentarse, no pudo. Le dolían la cabeza y el estómago.
Todavía llevaba puestos los jeans y la camiseta de la noche anterior, y sentía que se ahogaba con ellos. Pero no podía quitárselos. Tenía la camisa pegada al cuerpo, y estaba demasiado débil para sacársela por encima de la cabeza. Había un Gibson en la mesilla de noche. Consiguió rodar por la cama y sujetarlo con las 2 manos, y se había bebido la mitad cuando empezó a tener arcadas. Durante un momento pensó que se ahogaba, pero logró recuperar la respiración y se terminó la bebida. Se sintió aterrorizada. Estaba sola en aquel horno de habitación y tenía miedo de morir. Le dolían el estómago y todos los órganos. ¿Se había envenenado a sí misma con vino y ginebra? Trató de sentarse de nuevo. Y con la ginebra en su interior, lo consiguió. Permaneció allí sentada unos instantes recuperando la calma antes de dirigirse tambaleándose al cuarto de baño y vomitar. Eso pareció purgarla. Logró quitarse la ropa, y temiendo resbalar en la ducha y romperse la cadera, como le sucedía a las ancianas, llenó la bañera de agua tibia y se dio un baño. Debería llamar a McAndrews, el antiguo médico de la señora Whitley, y pedir una cita para mediodía. Si podía llegar a la consulta. Esto era más que resaca. Estaba enferma. Pero en el piso de abajo, después del baño, se sintió mejor y se tomó 2 huevos sin ninguna dificultad. La idea de descolgar el teléfono y llamar a alguien parecía ahora lejana. Había una barrera entre ella y el mundo al que podía unirla el teléfono. No podía penetrar esa barrera. ¿Se pondría bien? ¿Bebería menos? ¿Se controlaría? Tal vez le apetecería llamar a McAndrews después de una copa. Se sirvió un vaso de Chablis y empezó a beberlo, y el vino la calentó como la medicina mágica que era. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, sonó el teléfono y lo atendió sin pensar. Alguien llamado Ed Spencer habló al otro lado. Tardó un momento en recordar que era el director del torneo local. «Es por lo de mañana», dijo. «¿Mañana?» «El torneo. Nos preguntábamos si podría venir 1 hora antes. El periódico de Louisville va a enviar un fotógrafo y creemos que W. Lex traerá a alguien. ¿Podría venir a las 9? El corazón de Beth se vino abajo. Estaba hablando del campeonato estatal de Kentucky. Lo había olvidado por completo. Se suponía que ella debía defender su título. Se suponía que debía ir al Instituto Henry Clay al día siguiente por la mañana y comenzar un torneo de 2 días como campeona vigente. Le dolía la cabeza y la mano con la que sostenía la taza de café temblaba. «No lo sé», dijo. «¿Podría llamar dentro de 1 hora?» «Claro, señorita Harmon». «Gracias. Se lo diré dentro de 1 hora». Se sentía asustada y no quería jugar al ajedrez. No había mirado un libro de ajedrez ni tocado las piezas desde que le compró la casa a Alston Whitley. Ni siquiera quería pensar en el ajedrez. La botella de la noche anterior estaba todavía en la encimera junto a la tostadora. Se sirvió medio vaso, pero cuando lo bebió, le picó la boca y le supo horrible. Dejó el vaso sin terminar en el fregadero y sacó del frigorífico jugo de naranja. Si no despejaba su cabeza y jugaba el torneo, mañana estaría más borracha y más enferma. Terminó el jugo de naranja y subió al piso de arriba, pensando en todo el vino que había estado bebiendo, recordándolo en la boca del estómago. Por dentro se sentía asqueada y maltratada. Necesitaba una ducha caliente y ropa limpia. Sería un desperdicio. Beltic no estaría en el campeonato y no había nadie tan bueno como él. Kentucky no era nada en el ajedrez. Desnuda en el cuarto de baño, empezó a repasar la variante Levenfish de la siciliana, entornando los ojos y visualizando las piezas en un tablero imaginario. Hizo la primera docena de movimientos sin un solo error, aunque las piezas no destacaban con tanta claridad como un año antes. Vaciló después del movimiento 18, donde las negras jugaban peón a 4 rey e igualaban. Smyslov Botvinnik, 1958. Trató de terminar la partida, pero le dolía la cabeza, y después de parar para tomarse 2 aspirinas, no estuvo segura de dónde se suponía que debían estar los peones. Pero había hecho bien los primeros 18 movimientos.
Permanecería sobria hoy y jugaría al día siguiente. Cuando ganó el campeonato estatal por segunda vez 2 años antes, fue sencillo. Después de ella misma, y tal vez de Harry, no había ningún jugador fuerte en Kentucky. Goldman y Sizemore no eran ningún problema. Cuando sonó de nuevo el teléfono, le dijo a Ed Spencer que estaría allí a las 9:30. Media hora sería tiempo más que suficiente para unas fotos. En el fondo de su mente había esperado que Towns apareciera con una cámara, pero no había ni rastro de él. El hombre de Louisville no estaba allí tampoco. Posó ante el tablero 1 para una fotógrafa del Herald Leader, hizo una entrevista de 3 minutos con un tipo de una emisora local de televisión y se excusó para ir a dar un paseo por la manzana antes de que empezara el torneo. Había conseguido superar el día anterior sin beber y había dormido profundamente con la ayuda de 3 píldoras verdes, pero sentía el estómago inquieto. Todavía era de día, pero el sol brillaba demasiado. Empezó a sudar después de una vuelta a la manzana. Le dolían los pies. 18 años y parecía que tenía 40. Tendría que dejar de beber. Su primer oponente sería alguien llamado Foster, con una puntuación en torno a 1800. Ella jugaría con negras, pero debería ser fácil. Sobre todo si él intentaba peón 4 rey y la dejaba iniciar la siciliana. Foster parecía bastante tranquilo, considerando que jugaba contra la campeona estadounidense en su primera ronda. Tuvo el buen sentido de no abrir con el peón de rey contra ella. Jugó peón 4 reina, y Beth decidió evitar el gambito de dama y tratar de empujarlo hacia el terreno desconocido de la defensa holandesa. Eso significaba peón 4 alfil de rey. Ejecutaron los movimientos del libro durante un rato hasta que, de algún modo, ella se encontró adoptando la formación Stonewall. Era una posición que no le gustaba especialmente, y después de considerar el aspecto que tenía el tablero, empezó a sentirse molesta consigo misma. Lo que tenía que hacer era romperla y lanzarse a la garganta de Foster. Había estado tonteando con él, y quería acabar con esto de una vez. La cabeza seguía doliéndole y se sentía incómoda incluso en el sillón giratorio. Había demasiados espectadores en esta sala. Foster era un rubio pálido de 20 y tantos años. Hacía sus movimientos con un cuidado lleno de remilgos que resultaba enloquecedor. Después del 12º, ella miró la tensa posición del tablero y rápidamente adelantó un peón al centro para sacrificarlo. Así abriría el juego y empezaría a amenazar. Debía de llevarle a este gusano 600 puntos de ventaja en el ranking. Lo aniquilaría, tomaría un buen almuerzo y un poco de café, y estaría lista para Goldman o Sizemore por la tarde. De algún modo, el sacrificio del peón había sido apresurado. Después de que Foster lo comiera con un caballo en vez de con el peón que ella esperaba, descubrió que tenía que pasar a la defensiva o perder otro peón. Se mordió los labios, molesta, y buscó algo con lo que aterrorizarlo. Pero no encontró nada. Y su mente trabajaba con maldita lentitud. Retiró un alfil para proteger al peón. Foster alzó levemente las cejas ante eso y plantó una torre en la fila de la reina, la que ella había abierto con el sacrificio de su peón. Beth parpadeó. No le gustaba el cariz que estaba tomando esto. Su dolor de cabeza empeoraba. Se levantó del tablero, acudió al director y le pidió aspirinas. Él las encontró en alguna parte y Beth se tomó 3, ayudándolas con agua de un vaso de papel antes de volver con Foster. Mientras atravesaba la sala principal del torneo, la gente alzaba la vista de sus partidas para mirarla. De repente se enfureció por haber accedido a jugar en aquel torneo de tercera fila y por tener que volver a lidiar con Foster. Odiaba la situación. Si lo derrotaba, carecía de significado para ella, y si perdía, sería terrible. Pero podía perder. Benny Watts no podía derrotarla, y un estudiante remilgado de Louisville no iba a arrinconarla. Encontraría una combinación en alguna parte, y lo haría pedazos con ella. Pero no pudo encontrar ninguna combinación. Siguió mirando la posición a medida que cambiaba gradualmente de movimiento en movimiento, y no se le aclaraba. Foster era bueno,
Claramente mejor de lo que indicaba su puntuación, pero no tanto. La gente que llenaba la pequeña sala observaba en silencio a medida que ella iba pasando cada vez más a la defensiva, tratando de impedir que su rostro reflejara la alarma que empezaba a dominar sus movimientos. ¿Y qué pasaba con su mente? No había bebido desde hacía 1 día y 2 noches. ¿Qué pasaba? En la boca del estómago empezó a sentirse aterrada. Si de algún modo había estropeado su talento. Y entonces, en el 23º movimiento, Foster comenzó una serie de intercambios en el centro del tablero, y ella fue incapaz de detenerlo, viendo sus piezas desaparecer con una sensación enfermiza en el estómago, viendo cómo su posición quedaba cada vez más y más pelada en su deterioro. Se encontró jugando una partida perdida, abrumada por la ventaja de 2 peones de un jugador con una valoración de 1800. Y no podía hacer nada al respecto. Coronaría un peón y la humillaría con la reina resultante. Beth levantó su rey del tablero antes de que él lo hiciera y abandonó la sala sin mirarlo, abriéndose paso entre una multitud de gente, evitando sus ojos, casi conteniendo la respiración. Salió a la sala principal y se dirigió a la mesa. «Me siento mal», le dijo al director. «Voy a tener que retirarme». Recorrió la calle mayor, con los pies pesándole y llena de confusión, tratando de no pensar en la partida. Fue horrible. Había permitido que este torneo fuera una prueba para ella, el tipo de examen trucado que un alcohólico se hace a sí mismo, y sin embargo había fracasado. No podía beber cuando llegara a casa. Debía leer y jugar al ajedrez y recuperarse. Pero la idea de ir a la casa vacía le daba miedo. ¿Qué otra cosa podía hacer? No había nada que quisiera hacer, y nadie a quien llamar. La partida que había perdido era irrelevante, y el torneo no era nada. Pero la humillación resultaba abrumadora. No quería oír discusiones sobre cómo había perdido ante Foster. No quería volver a ver a Foster. No podía beber. Tenía un torneo de verdad en California dentro de 5 meses. ¿Y si ya se lo había hecho a sí misma? ¿Y si ya había recortado de la superficie de su cerebro las interconexiones sinápticas que habían formado su don? Recordó haber leído en alguna parte que un artista pop compró una vez un dibujo original de Miguel Ángel, y había cogido un trozo de goma de borrar y lo había borrado, dejando el papel en blanco. El desperdicio la dejó boquiabierta. Ahora sintió un shock similar mientras imaginaba la superficie de su propio cerebro con el talento para el ajedrez eliminado. En casa probó con un libro ruso, pero no pudo concentrarse. Empezó a repasar la partida con Foster, colocando el tablero en la cocina, pero los movimientos eran demasiado dolorosos. Aquella maldita Stonewall y el peón apresurado. Un movimiento de aficionada. Mal juego. Ajedrez de resaca. Sonó el teléfono, pero no lo atendió. Permaneció sentada ante el tablero y deseó durante un momento, dolorosamente, tener a alguien a quien llamar. Harry Beltic estaría de vuelta en Louisville, y no quería hablarle de la partida con Foster. Lo descubriría muy pronto. Podía llamar a Benny, pero Benny se había mostrado frío después de París y no quería hablar con él. No había nadie más. Se levantó cansinamente y abrió el mueble junto al frigorífico. Sacó una botella de vino blanco y se sirvió un vaso. Una voz en su interior gritó escandalizada, pero la ignoró. Se bebió la mitad de un largo trago y se quedó esperando hasta que pudo sentirlo. Entonces apuró el vaso y se sirvió otro. Se podía vivir sin el ajedrez. La mayoría de la gente lo hacía. Cuando despertó en el sofá a la mañana siguiente, todavía con el vestido de París que llevaba puesto cuando perdió ante Foster, se asustó como nunca antes. Podía sentir su cerebro nublado físicamente por el alcohol, su comprensión de las posiciones entorpecida, su penetración ahogada. Pero después del desayuno se duchó y se cambió, y luego se sirvió un vaso de vino. Fue casi mecánico. Había aprendido a no pensar mientras lo hacía. Lo importante era comer algo primero, para que el vino no le quemara el estómago. Siguió bebiendo durante días,
Pero el recuerdo de la partida que había perdido y el miedo de lo que le estaba haciendo a su abusado don no desaparecían, excepto cuando estaba tan borracha que no podía ni siquiera pensar. Había un artículo sobre ella en el periódico del domingo, con una de las fotos que le tomaron esa mañana en el instituto, y un titular que decía: «Campeona de ajedrez renuncia al torneo». Tiró el periódico sin leer el artículo. Entonces, una mañana, tras una noche de sueños oscuros y confusos, despertó con desacostumbrada claridad. Si no dejaba de beber inmediatamente, arruinaría lo que tenía. Se había permitido a sí misma hundirse en esta oscuridad terrorífica. Tenía que encontrar ayuda. Con gran sensación de alivio, de repente supo a quién tenía que buscar.